Hola amigos, buenos días. Hoy nos encontramos viernes 12 de mayo y tenemos la grata sorpresa e invitación de la doctora Miriam Solís, flamante directiva de la nueva directiva de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Ella ocupa el cargo de vocal en el aspecto cultural y nos va a tocar un tema muy importante que siempre nos preguntan en las redes y consiste en el rejuvenecimiento y embellecimiento facial con lipoimplantes, es decir, con injerto graso. Los Facebook, mail de la doctora ya figurarán en los banners en el programa y queremos también agradecerle siempre a nuestros auspiciadores como Halls Private y Sanadiet Delivery. Quiero recordarles que nosotros siempre tercos y continuamos con la campaña de los quemados que le prometimos a la Sociedad Peruana de Quemaduras, colocando su spot durante todo el año, porque consideramos de que los quemados no solamente son en diciembre, sino puede suceder durante todo el año. No se olviden de que el agua hervida es una de las primeras causas de quemaduras. Por otro lado, el doctor Ricardo Castro y Antonio Gómez Reate, que siguen en Piura peleando y luchando porque ya entramos a la segunda fase de la reconstrucción. Hemos logrado ayudar a 300 familias con las cuales estamos contentos y orgullosos con todos los compañeros de la universidad, y ahora entramos a la construcción de un albergue, mientras que todo el proceso reconstructivo tarda pues su debido tiempo. No voy a olvidar, y definitivamente un saludo a todas las madres del mundo, ya que nos ven en todas partes del mundo en este programa, a las madres de todo el mundo, porque sin ellas realmente no seríamos nada, y sobre todo con mayor razón a todas aquellas madres que hoy en día son madres y padres a la vez. Entonces merecen una doble felicitación y un doble homenaje. Sin perder más tiempo, hacemos una pequeña incisión y regresamos con nuestra simpática invitada. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas. No a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Mi nombre es María Cristina Tinoco. Y yo soy Nancy Castro Mendoza. Y somos Sanadiet. Así que Sanadiet está dedicado en hacer comida sana para que continúes día a día tu día con energía. Porque Sanadiet te va a encantar. Ubicar en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales, porque ahí está Sanadiet. Y para continuar y para terminar también, les vamos a contar que nosotros estamos todos los días en Facebook en vivo para que ustedes puedan ver cómo cocinamos y hacemos su comida totalmente sana. Prueba y comprueba porque Sanadiet Te va a encantar. Amigos, con lo prometido, la doctora Miriam Solís, flamante directiva de la nueva Junta de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica por los próximos 2 años. No vamos a hablar hoy de la sociedad, sino vamos a tratar un tema que las redes sociales, la gente se aloca a veces un poco, porque todos queremos vernos bien. No hay persona común y corriente que no quiera rejuvenecerse, porque hoy en día se ha dado cuenta, Miriam, de que la gente joven tiene 70. Entonces su espíritu es mucho más juvenil que el antaño. Antes ya personas de 40 años ya se veían un poco lentos, envejecidos en su comportamiento. Hoy por no 50, 60 y están casi hiperkinéticos y haciendo deportes. Entonces quieren que su rostro vaya acorde con su personalidad.
¿no? Entonces, en este tema que es embellecimiento, rejuvenecimiento facial con lipoimplantes, ¿qué puedes contarnos? O sea, ¿cómo empezó de toda esta historia? Bueno, Ricardo, ante todo, muy agradecida por la invitación y complacida por estar presente aquí en este programa, que lo que busca es informar a toda la población acerca de todos los procedimientos que nosotros los cirujanos plásticos estamos para ayudar a los pacientes. Y como tú bien lo dices, los pacientes mayores, 50, 60, 70 años, ellos no sienten que los años están en ellos. Así es. Son los años que están en el rostro, en la parte física, pero la parte emocional ellos siguen siendo los de los 20 o de los 30 o 40 años. Así es. Así es. Entonces, hablando un poco del injerto de grasa, que es el tejido que nuestro cuerpo, gracias a Dios, va a ser la materia prima para poder dar un rejuvenecimiento y también embellecimiento, porque este método no solo es para la gente mayor, es también para la gente joven. No tanto para rejuvenecerla, pero sí para mejorar su aspecto armónico facial. Así es. Entonces, estamos en 2017 y hablando un poquito de historia, diríamos que el injerto de grasa como tal ya tiene cerca de 120 años. Wow, 120 años, mira. Así es. Han pasado 120 años y en el año de 1897 aproximadamente es un médico alemán el que por primera vez describe el injerto de grasa, que fue utilizado una pequeña porción del tejido graso para trasplantarlo en una región del rostro para corregir un déficit, ¿no? Un defecto facial por un hundimiento óseo. Desde ese momento aparecieron ya otras pequeñas inquietudes de corregir defectos con el injerto de grasa. El médico se preocupaba mucho por la sobrevida de este injerto porque obviamente en el transcurso de la evolución se veía que se reabsorbía. Diríamos que ya casi 50 años después, 50, 60 años después, en la década de 1950, es la primera vez que se intenta usar el injerto de grasa no como una incisión de una pequeña porción de grasa, sino ya se usa el injerto de grasa a través de una inyección. Claro, obtenido en liposucción, por ejemplo. Obtenida por la aspiración a través de una jeringa, claro, ¿no? Pero inyectada, siendo esta inyectada. Claro. Siempre con baja credibilidad, por supuesto, respecto a la persistencia en el tiempo. Se abandonó un poco esto, en el año 1960 ya se usaba para corregir defectos de arrugas, pliegues en el rostro. Se abandonó un poco esto por la duración en el tiempo. Pero ya en los años 80, donde ya toma auge la liposucción, es donde se vuelve a retomar la utilización del tejido graso para corregir volúmenes, para embellecer y tanto para rejuvenecer. En principio fue para rejuvenecer las líneas de expresión dadas por los años, ¿no es cierto? Esta evolución del injerto de grasa a través de los años, ya en la década del 80, en la década del 90 toma un auge, porque se hicieron muchos estudios del prendimiento. Es más, se hizo un descubrimiento bastante importante, que ya deja de ser mito, que es el descubrimiento que en el tejido graso existen células madre adultas. Así es. Que es lo que haría que a la larga el paciente no solo sea beneficiado en el volumen, sino en la calidad de piel. Así es. Y algo muy importante que la gente entienda, cuando hablas de lipoinjerto o colocación,
o lipoimplante, que en realidad es un injerto, porque la gente a veces no relaciona o correlaciona grasa con células. Entonces lo toman como que me va a inyectar una especie de aceite o sustancia X, y no se ponen a pensar que son células. Entonces esa célula es como si sembráramos una planta o sembráramos un césped, y hay que cuidarlo y hacerlo todo para que dure, para que prenda, ¿no? Eso lo confunden. Exactamente, es importante que la gente no entiende el término injerto. Así es. La gente a veces, como tú misma dices, puede relacionar grasa con cualquier aceite. Así es. Entonces ahí viene la confusión y la mala percepción de lo que es el método que un médico, un especialista, un cirujano plástico ofrece a los pacientes. Okay. Y de esa confusión, información a medias o mala información, vienen los errores en buscar embellecer, en buscar rejuvenecer en manos improvisadas, en manos realmente inescrupulosas, ¿no? Exacto, porque esa célula, como dices, hay que cuidarla mucho. A veces simplemente sacarla de una jeringa de un calibre tal y pasarla a un calibre más grueso, o ese traspaso o viceversa, se dañan las células mucho. O a veces sobreponen demasiada cantidad y ya las pobres no tienen de dónde captar irrigación de oxígeno, de sangre, y se absorben. Claro. Entonces no puede ser realizado por por más sencillo que aparentemente sea, no da muy buenos resultados. De lo que a mí me da lástima es que la gente se va contra la técnica, no contra quien lo hizo. Hay gente que dice, no, yo ya me puse grasa, doctor, y se me absorbió, me hicieron el spa tal. No, de repente va un médico X, oye, pero no lo hicieron con las condiciones adecuadas de repente, porque no tendría por qué haber pasado. Hoy por hoy no se absorben tan fácilmente. Entonces, eso quisiera que nos converses en la segunda. Vamos a hacer una pequeña corte, una pequeña incisión, y regresamos para ver cuáles las indicaciones para este tipo de lipoimplante en el rostro. Claro, ¿okay? que sí. Listo, volvemos, amigos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Mi nombre es María Cristina Tinoco. Y yo soy Nancy Castro Mendoza. Y somos Sanadiet. Así que Sanadiet está dedicado en hacer comida sana para que continúes día a día tu día con energía. Porque Sanadiet te va a encantar. Ubicar en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales, porque ahí está Sanadiet. Y para continuar y para terminar también, les vamos a contar que nosotros estamos todos los días en Facebook en vivo, para que ustedes puedan ver cómo cocinamos y hacemos su comida totalmente sana. Prueba y comprueba, porque Sanadiet Te va a encantar. Bien, amigos, continuamos con la doctora Miriam Solís. Miriam, hay cuidados que se debe tomar hoy en día, porque justamente se ha evolucionado en que ya la reabsorción es menor. Entonces, ¿qué cuidados hay que tomar? No te voy a decir que me digas exactamente todos, pero ¿qué cuidados hay que tomar para que esta grasa o células grasas no se reabsorban tan fácilmente? Claro que sí. Está demostrado hoy por hoy que el tejido graso es un tejido vivo, obviamente, que va a sobrevivir en esa transferencia de esa porción de tejido trasladado al rostro, va a sobrevivir en buenas manos, con buena técnica, por lo menos un 50 a 60%. Claro. Obviamente, como toda regla tiene su excepción, por alguna razón extraña al individuo, habrán personas muy excepcionales de que tengan un rendimiento bastante pobre. Pero el 80-90% de todos los pacientes, ya la sobrevida de la grasa con una técnica adecuada es de por lo menos un 50-60% y algunos mucho más. ¿Lo mezclas con algo, por ejemplo? A veces ese estilo mezclado con plaquetas, con factores de crecimiento. No. ¿O no necesariamente? No. En la práctica y en la experiencia que tengo, que son más de 25 años utilizando el injerto graso, se puede decir que debe haber básicas medidas para que ésta pueda aprender. Número 1, que el tejido graso hay que trabajarlo con mucha delicadeza.
no destruir las células vivas en el manejo de la técnica, ser una técnica lo más atraumática posible. Es decir, que la aspiración de la toma de la grasa sea con la menor presión posible. Luego, que la grasa sea de buena calidad, es decir, la zona dadora debe ser de buena calidad. Podría ser cualquier zona, pero debe ser un tejido graso que yo le diría virgen, que no haya sido tocado anteriormente, ¿no? Pacientes que ya han sido liposuccionadas no es un buen tejido graso. ¿Qué zona te agrada más para esto? Me agrada mucho el abdomen. Claro, porque debajo hay del células madre también. Ahí se dice que es la mayor cantidad de células madre que se puede encontrar, ¿no? Claro. Así es. Luego, la otra condición es que la zona donde la vayamos a injertar tenga vascularidad. Claro. Porque siendo células de tejido adiposo, estas tienen que sobrevivir gracias a la circulación y a la oxigenación y los nutrientes que pueda tener la zona que recibe. Es decir, la zona tiene que estar vascularizada, debe estar vital para poder ser injertada y trabajada, ¿no? Respecto a lo que decías a las plaquetas, en toda la revisión, Sí. la mayoría que tienen bastante experiencia, como como los cirujanos que ya en la sociedad, pues contamos con la mayoría de ellos que manejan bastante bien el injerto de grasa. En la mayoría de los casos no se justifica que sean asociados, es decir, mezclados, para que nuestros oyentes y televidentes puedan entender, que sean mezclados con factores de enriquecimiento, ya sea plaquetas o células madre enriquecidas. Vemos que no es necesario para poder obtener un resultado adecuado y satisfactorio. Ok, entonces ya tenemos claro eso, amigos. Aunque hay personas que lo hacen por de repente tener psicológicamente un factor de, caramba, hago todo como tal que no se me reabsorba, ¿no? Sí, pero teniendo en base las tres pilares de que buena calidad de grasa, poco traumatismo al momento de la manipulación y un buen lecho donde vayamos a injertar con buena circulación y no sobrecorregir volúmenes que no permitan una buena sobrevida, creo que esos tres pilares van a ser los que van a permitir un prendimiento bastante bueno. Genial. Bien, vamos a hacer una nueva incisión, como le digo yo, cariñosamente, al famoso corte. Y vamos a ir, porque los pacientes han variado. Antes eran solo damas las que se sometían a esto y ahora hay bastantes varones. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los puntos más requeridos para rejuvenecer o embellecer o hacerlo más simétrico un rostro? ¿Ok? Regresamos, Miriam. Okay. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Listo, amigos, de vuelta con la doctora Miriam Solís, directiva de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Miriam, yo quiero que la gente tome conciencia de esto. Por más que el método sea aparentemente sencillo, es una operación, es una intervención quirúrgica
pequeña, digamos, Así puede ser es. pequeña, sencilla, pero que amerita una serie de cosas. ¿Tú cómo seleccionas al paciente? ¿Hay un preoperatorio, una historia clínica, unos antecedentes? ¿Cómo lo manejas esto? Tiene que ser manejado como cualquier intervención quirúrgica. Ujú. Por más aparentemente sencilla, de corta duración y bajo anestesia local, debe tenerse la misma rigurosidad con todos los pacientes, Ya, porque toda cirugía es capaz de tener complicaciones. lógico. Obviamente, las complicaciones del anestésico local, de la epinefrina que uno le ponga, el lugar donde uno lo puede aplicar. No puede ser en una camilla, gente que dice en un spa, que las plaquetas, ahora que lo hacen en las peluquerías, es increíble tanta osadía, ¿no? Respecto al injerto de grasa, como cualquier intervención quirúrgica, hay que tener respeto al paciente, Así es. ¿no? Debe ser hecha en sala de operaciones, previa evaluación clínica, previa evaluación de análisis preoperatorios. Menores, pero hay que tenerlas, claro que sí, y dependiendo de la edad del paciente también y sobre todo los antecedentes del paciente. ¿Cuál es tu paciente y de qué sexos, o sea, que más jóvenes que te solicitan ya embellecerse? Ya. Porque no debe ser rejuvenecerse. Claro. Acá estamos viendo dos grupos, los que quieren embellecer y los que quieren rejuvenecer. Ya, ok. Obviamente que los que quieren rejuvenecer son aquellos pacientes que van a venir por encima de los 30, 35 años, donde ya empiezan las líneas de expresión, los surcos nasogenianos, los surcos en la zona de los costados del labio, el ceño, las ojeras. Estas son las zonas que más te solicitan. Que es lo que más viene a solicitar, ¿no? Las ojeras, 35, 40 años que ya vienen, que les preocupa que ya se está notando el paso de los años. Obviamente a partir de los 50, 55 para más, vienen con más énfasis. Pero también hay un grupo de pacientes jóvenes que no necesariamente, Ricardo, vienen para un injerto de grasa. Si no, Generalmente los pacientes jóvenes vienen por rinoplastías. Como Ujú. tú y como todos los cirujanos plásticos sabemos que la rinoplastía es a veces el regalo de los 15 años, claro, así ¿no? es. Entonces, en nuestro medio, la nariz mestiza hace que se ocupe uno de los primeros lugares en frecuencia de que los pacientes nos visiten. Es ahí donde el cirujano plástico, el que ya tiene el ojo educado, va a saber darle un plus al resultado de una rinoplastía manejando el injerto de grasa, el lipoimplante facial en su paciente. Entonces va a poder evaluar el mentón, por ejemplo, ¿no? Ujú. El mentón, mejorar el mentón, la proyección del mentón, mejorar la región malar, mejorar esas ojeritas, ¿no? Ujú. Entonces, en términos generales, ahora se ha ampliado toda esta gama de pacientes que van a requerir lipoimplantes, ¿no? Entonces, en el embellecimiento básicamente está orientado por el ojo ya estético y de armonía estética que le ofrece el cirujano plástico y que el paciente inclusive no había observado, porque está joven, 20, 25 años. Claro. Solo va por un defecto, qué sé yo, párpados superiores, nariz, y es ahí donde el cirujano plástico entra a taller para darle la recomendación de mejorar su performance en la estética, ¿no? Ahora, mientras que te corriges tu micrófono, te doy Sí, tiempo, que le se hago anda un cayendo. comentario, sí, parece que está juguetón el micrófono hoy día. La idea es esto, o sea, los pacientes, hoy por hoy tenemos la grasa que, como tú dices, tuvo su, no mala fama, pero sí cayó en su uso en un tiempo, y cayó también en su uso porque también fue mal utilizada, o sea, se aplicaba mal. Entonces no se llevaba ciertos protocolos y se pasó a usar sustancias como ácido hialurónico, y ahí también vino un desastre de antaño donde gente en los spas les inyectan supuestos ácidos hialurónicos o nombres como biopolímeros, etcétera, etcétera, que en otro programa lo hemos visto ya con el doctor Arriola, por ejemplo, que en buena cuenta viene a ser el famoso aceite de avión y más nada, ¿no? Que después retirarlo es complejísimo. Pero los pacientes te aceptan cuando le propones grasa. Y otra pregunta, ¿en qué zonas comienza uno a envejecer y a faltarle grasa?
aparte del surco y las arrugas. Así es. Bueno, aquí hay varios aspectos que hay que puntualizar, ¿no? Terminemos con lo de la grasa. Estábamos diciendo que son surcos que se van a notar con los años. Pero el envejecimiento no solamente son líneas y surcos, es una pérdida de volumen. Así es. Es una pérdida de volumen que hace que el rostro se vea mayor. Uh-huh. Porque parte del rejuvenecimiento es recuperar el volumen de un rostro. Uh-huh. ¿No? Inclusive, Ricardo, el volumen se puede recuperar y observando bien en zonas que antes no se trabajaban mucho, como son los párpados superiores, ¿no? Mira. ¿No? Los párpados superiores, lo clásico es quitarle el encapotamiento y sacarle las bolsas y hubo una época en donde se excedía mucho y quedaban ojos muy, muy hundidos. ¿Y qué haces ahora con el párpado superior, por ejemplo? Si vemos que un paciente envejece, porque el envejecimiento también es con un ojo profundo, un uh-huh. ojo cadavérico, uh-huh. en el párpado superior también hay que devolverle el rejuvenecimiento con volumen, el tejido graso bastante bien distribuido nos da ese aspecto más juvenil. Y para esto, ¿no? Dice, yo podría decir que hay 3 tipos de grasa que vamos a usar en el rostro. Ya. Una grasa fina, ajá. como tú decías, con cánulas que se aspira, con cánulas con multiorificios, uh-huh. ¿no? Vamos a obtener una grasa muy fina que yo la considero que debe ser solo para párpados. Luego hay una grasa que la sacamos con una canulita un poquito más gruesa, de un par de orificios, que nos va a servir para los surcos, para rellenar, para dar volumen, para devolver el volumen y la armonía en el rostro. Y podría decirse que hay otro tercera componente graso, que es la grasa casi líquida, que es la que obtenemos casi en la parte inferior del sobrenadante, uh-huh. en donde se ha visto que es la mayor cantidad de células madre, ¿no? Que es lo que le llaman la nanograsa. Uh-huh. La nanograsa que puede pasar por agujitas muy, muy finas para poder corregir ya calidad de piel. Y mira qué interesante, ¿no? Porque generalmente uno elimina eso. Exactamente, lo elimina, eso que nos parece líquido medio lechoso, sí. Lo elimina, pero ahí se ha demostrado que está el mayor número de células grasas. Mira, ¿no? Las células madre. Perdón, las células madre. Ahora, explícanos un poquito más para que nos entienda. Por ejemplo, si viene una persona por el párpado superior, ¿en qué nivel tú le injertas grasa a un párpado superior? Pues ahorita un paciente o una persona está pensando, oye, me va a dejar el ojo más hinchado, me va a poner más grasa en el párpado cuando me sobra piel, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo haces? Ya. Generalmente son pacientes que no les va a sobrar piel, que ya han sido operados. Ah, ok. O que han envejecido con una esqueletización del globo ocular. Ok. Entonces no les sobra piel, son ojos un poco saltones. Entonces son especiales. Son determinados casos, así ¿no? Es. Determinados casos. O sea, en realidad no hay zona del rostro y del cuello donde no se pueda colocar grasa. ¿En el párpado inferior también lo has hecho? En el párpado inferior es muy frecuente. Uh-huh. Es muy frecuente sobre todo en la zona de la ojera, en donde justamente discurren nuestras lágrimas. Claro. Allí hay todos, no hay nadie que se salve de que no tengamos un poquito de ojeras. Claro. ¿No? Entonces tienes una excelente solución a aquellos pacientes operados de párpados y sí. Que se extrajo grasa de repente en demasía o simplemente pasaron los años y sus ojos se ven más pequeños y más hundidos. Así es. Porque la grasa, hizo para el público, la grasa cuando se operan los párpados, lo que se estirpa es el colchón del ojo en realidad. Entonces tiende a achicarse un poco y a veces hasta verse un poco hundido. Entonces tienen solución, me parece genial. Así si pueden es. Manejarlo así, uh-huh. ¿no? Es perfecto. Realmente el uso es bastante amplio. Vamos a usar en defectos de malformaciones congénitas. Claro. ¿No? En defectos postraumáticos. No necesariamente el área estético del que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. ¿No? El injerto de grasa a través de un lipoimplante nos va a ser muy útil en todos esos casos,
Claro. ¿no? En defectos postraumáticos, o fractura malar, fractura mandibular, hasta defectos postraumáticos nasales pequeños que no van a requerir una rinoplastía que sabemos que es mucho más compleja, más traumática. Podemos repararlos con injertos de grasa. Y lo peor que pueda pasar, que se le podría decir a los pacientes que sea, ok, se te reabsorbe el 50, o sea, te queda el 50, 60%, se te reabsorbió el 40%. No interesa, se vuelve a hacer un procedimiento en unos meses. Por queda supuesto, perfecto. claro que sí. Es el médico quien va a educar al paciente. El médico no le va a engañar y le va a decir en la primera, no. Vamos a conseguir resultados en un 50-60%, lo cual va a requerir para un resultado al 100% una segunda o una máximo tercera sesión. Claro. Exacto, Claro. ahí es importante, ¿no? Lo que estamos hablando, Claro. que hay que requerir una segunda o hasta una tercera sesión Claro. para un resultado óptimo. Claro. Claro que sí. Y en el sentido que estabas hablando de que a veces aparentemente sencillo y creen que lo mismo van a conseguir en manos inescrupulosas, en los spa, en las cosmetólogas o cosmiatras o las peluqueras, esos famosos rellenos de rellenos de faciales, no saben que es lo peor que puedan hacer con sus vidas y con sus rostros, ¿no? Sí, pues. Realmente ahorita vendría a ser una epidemia y un problema de salud pública. Todos aquellos miles de pacientes que realmente han destrozado sus rostros. Han destrozado sus rostros. Sí, eso es común ya. Y es un dolor de cabeza. Dime, una de las partes, por ejemplo, que el envejecimiento facial, cuando pierdes volumen, una de las cosas que me llamaba la atención y antes no le tomaba en cuenta, era la región de la sien. Entonces, yo claro que sí. la verdad que no le daba mucha importancia hasta que se comenzó en cursos, congresos, a ver que realmente se tomaba en cuenta la sien, que se va deprimiendo, ¿no? Así es, no solo perdemos volumen en las áreas malares, en Sí, las pues. áreas mandibulares, en la zona perioral, donde el labio se hace como más fofo, más laxo, sino también en el área de las sienes, Sí. ¿no? El área de las sienes se puede lograr un aspecto más jovial. Claro. Si queremos ir un rostro de arriba para abajo, la frente. La frente vamos a embellecerla dándole una mayor redondez, levantando la cola de la ceja inclusive. Con la grasa puedes Con la lograrlo. grasa, hay arcos superciliares donde el hueso es bastante chato. Ujú. Y si uno le pone un soporte estructural con el injerto de grasa, esa ceja se va a ver un poco más levantada, más armada el ojo. Qué interesante. Complementando la zona también de la De la sien. sien, claro. Así es. Y si seguimos bajando y hablamos de los párpados superiores, los párpados inferiores, el área malar, que es uno de los puntos prominentes más atractivos para armonizar un rostro, ¿no? Claro. La nariz, que ya lo hemos dicho, ¿no? En defectos mínimos postraumáticos o en defectos mínimos postquirúrgicos después de una rinoplastía pueden ser solucionadas simplemente con un injerto de grasa. La zona del labio, el labio superior, la A zona ese engrosamiento del labio con grasa también. también, Ok. también. Siempre una grasa fina, ¿no? Siempre una Relativamente. grasa fina. Te cuento que se dice de que la grasa deja quistes. No sé si habrás escuchado sí, eso. a veces he escuchado eso. Pero yo soy una defensora acérrima de las bondades del injerto de grasa y que la grasa no deja quistes. Quien deja los quistes es la mano del cirujano que dejó los quistes. Más no la grasa. Si la grasa la vamos a usar puesta, imaginando que estamos dejando pequeños hilos de grasa en diferentes planos, no tiene por qué formarse ningún quiste, ningún grumo inestético. ¿Masajeas esa grasa cuando la colocas a veces? ¿O no? No, en el momento de la colocación
hacemos unas maniobras, bueno, la mano derecha pone y la mano izquierda es la que palpa, ¿no? Es ya parte del procedimiento, que es bimanual. Claro. Ya sabemos que para la liposucción es lo mismo. Es lo mismo. Igual es para el lipoimplante, ¿no? Hay un trabajo de palpar de cómo está ese tejido graso debajo de nuestra piel. Claro. Y sobre todo en la área de los párpados, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la mala fama no es por el tejido graso, sino la mala fama a veces es por una falla en la técnica, ¿no? Grumos, algún Todo problema eso es hayas falla tenido. de técnica, Falla de técnica. no es la grasa. Porque Falla de normalmente es técnica. bien noble. Y segundo, de que están usando su propio tejido. Se están usando sus propias células. Pero tienen que hacerlo en un sitio pues adecuado, ¿no? Vamos a hacer una pequeña incisión y queremos que al público le dé recomendaciones cómo hacer esta técnica y dónde hacérsela. Ya volvemos, amigos. Mi nombre es María Cristina Tinoco Y yo soy Nancy Castro Mendoza. y somos Sanadiet. Así que Sanadiet está dedicado en hacer comida sana para que continúes día a día tu día con energía. Porque Sanadiet te va a encantar. Ubicar en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales porque ahí está Sanadiet. Y para continuar y para terminar también, les vamos a contar que nosotros estamos todos los días en Facebook en vivo para que ustedes puedan ver cómo cocinamos y hacemos su comida totalmente sana. Prueba y comprueba porque Sanadiet Te va a encantar. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Continuamos con la doctora Miriam Solís y queremos ver, aparte que el tema es facial hoy, pero la grasa, como es tan noble que estamos conversando detrás de cámaras, ¿en qué otros sitios la puedes aplicar? Porque viene una persona ya de avanzada edad y yo siempre a veces digo, ok, podemos hacer todo lo que querramos en la cara, pero a veces las manos o el escote delata, ¿no? O sea, entonces unas manos ya envejecidas pueden rejuvenecerse con la grasa. O sea, ¿tienes experiencia en ello? Claro que sí. Y como decías, ¿no? La piel va perdiendo elasticidad, va Sí, perdiendo pues. hidratación con los años y va habiendo ese aspecto, ¿no? Algo apergaminado, sobre Así todo es. como decías, en el escote. Sí. En el escote. Podemos rejuvenecer con liftings, una frente, unos párpados, una región malar, una cara y Claro. un cuello. Pero hay zonas que hay que cuidarlas para que haya armonía en todo lo que la paciente pueda tener. Claro. Como te decía hace un rato, llama la atención, pero algo que me gusta rejuvenecer bastante y quiero que vean en las pacientes es el lóbulo. El lóbulo de la oreja. ¿Quién no le hace cirugía para rejuvenecer el lóbulo con eso? La cirugía da porque el lóbulo o crece Ujú. o puede no crecer, pero está marchito. Ya. Perdió el volumen y no solo perdió el volumen, está marchito, está bien arrugadito. ¿Y cómo ponerle un injerto de grasa? La paciente puede lucir mejor sus aretes. Ujú. ¿No? Y es parte del complemento del rostro, obviamente una oreja. Y estábamos hablando de la nanograsa. La nanograsa va bastante bien en el escote del cuello, ¿no? En la B. Ajá. Y Sí, mira. obviamente cuando hablamos de manos, usamos la grasa, la misma calidad de grasa que vamos a usar para los párpados, Ujú. vamos a usarla para las manos. O sea, la más gruesa la usarías en dónde? Mentón y malar. Exactamente, Probablemente. la más gruesa. Perfecto, entonces vamos a darnos cuenta que cada área a trabajar va a requerir inclusive un tipo de grasa. Y ahí nomás ya estás mencionando de que aparentemente siendo sencillo el método, No ya es. no cualquiera puede hacerlo. No. No cualquiera. No, Eso. no, es el tipo de grasa. Por ejemplo, para el mentón, prefiero poner mentón en aquellos grados 1 o 2 de micrognatia, Ujú. que al menos que le falte bastante ya recurrirá a una prótesis en el Ujú. mentón. Pero en el mentón va bastante bien una grasa gruesa
en aquella que la podemos inclusive sacarle todo el agua a nuestra grasa aspirada con una cánula de 3 milímetros con sus 2 agujeritos, no la finita que es para los partos, sino es una grasa que la vamos a trabajar y la vamos a sacar al máximo todo el componente hídrico, porque nosotros tú sabes que para tomar el injerto de grasa la vamos a infiltrar con soluciones, entonces va a estar un poquito aguadita, la vamos a querer lo más sólida posible para el mentón y para poner en la base del área malar sobre el periósteo y que nos levante. ¿No? Y cuando notas o no notas que cuando injertas grasa en el rostro, el rostro tiene otra apariencia, la piel. Claro que sí. Se brilla más. Por ejemplo, esto de las células madre, ¿no? Que fue descubierta en el transcurso de tantos estudios que se han hecho. Sí. Yo te diría que tengo pacientes que les hacemos un seguimiento, pues, bueno, yo envejezco con los pacientes, ¿no? Yo tengo pacientes que tengo 20 años. Claro, bastante. Viéndonos, ya somos no solo médico y paciente, sino ya somos amigos, ¿no? Y entonces, algo que yo he podido darme cuenta es la calidad de la piel. Son pacientes que se retrasa los lifting. Sí, pues. La edad del lifting en un paciente que inicia un rejuvenecimiento facial moderado, no sobrecorregir. Acá hay un detalle, que hay gente que dice, ¿y si se reabsorbe un 50%, por qué no lo sobrecorregimos? No, acá hay un bueno, sería un tip. Pero... Entonces, en mi experiencia, yo aconsejo no sobrecorregir. Que lo que se le aplique a la paciente en el acto quirúrgico es lo que armónicamente necesita para que se vea bien. Claro. Va a aprender un 50-60%, ya se le explicó que viene a los 6 meses o al año para volver a aplicar. Aparte que la sobrecorrección no implica no va a impedir la reabsorción. Es igual, digamos que no tiene irrigación. La sobrecorrección te da más factor de riesgo en tener resultados indeseables. Sí, pues. Claro que sí, porque si estamos hablando como promedio de un 50, hay pacientes que por alguna extraña razón decía, no prende mucho, pero hay otros en que va a aprender más, ¿no? Entonces, podemos poner, pero sacar ya no se puede sacar. Claro. Entonces, dentro de los parámetros de la técnica está, en mi opinión, no sobrecorregir. O sea, la idea tuya es llevarlo por fases, que sea consciente que necesita 1, 2 o 3 sesiones máximo. A lo más. Y siempre va a estar corregido a lo que necesita. Si baja un poquito, se vuelve a poner un poquito. Esperas meses, o por ejemplo, si a alguien se le reabsorbe por mala suerte al mes, 2 meses, ya estás colocándole nuevamente grasa o esperas el 6º mes. No, yo espero por lo menos 4 meses. 4 meses. Por lo menos 4 meses y íbamos al comentario de que pacientes que empiezan a ponerse sus injertos de grasa desde los 35 años, se mantiene, ¿no? Pues. Ellas van a retrasar sus lifting porque por alguna razón, debido a las células estas madre, el tejido se mantiene más joven y no se cae tanto en pacientes que yo los he visto a los 25, 30 y que ahora tienen 55, 60 años. Claro, tú has hecho un seguimiento ya de más de 20 años. De más de 20 años, exactamente. Es prácticamente una autoridad en este tema de grasa en piel, porque es generaciones que tú vas viéndolo. En el año 1994 fue la primera... un congreso que tuvimos por nuestra sociedad de cirugía plástica, en donde hice la primera publicación, ¿no?, de lipoimplante y lipoescultura facial, ¿no? Y en esa época, estoy hablando del 94, habían colegas que decían, yo no creo en la grasa. Sí, pues. Yo no creo. Entonces yo les decía que esto no es cuestión de credo. Esto no era un credo, esto es evidencia científica.
Ujú. No, y aparte, como le digo a todos nuestros amigos, la cirugía plástica es un arte. Entonces, cada quien tiene diferentes métodos para buscar todos una simetría, todos que aparezca una belleza, pero hay gente que domina más una técnica que otros, pues definitivamente, no hay forma. ¿Tú preferirías seguir trabajando con grasa y dejar de lado hialurónicos o también los usas de vez en cuando? Es una muy buena pregunta. Yo decía hace un rato que yo soy defensora número 1 de lo que es nuestro, de lo que es nuestro propio tejido, donde no vamos a tener el riesgo de un efecto indeseable ante un implante, un relleno. Yo sigo hasta ahora reacia a usar los ácidos hialurónicos. ¿Ah, sí? Vienen los visitadores y ya me conocen. Me hablan de cualquier cosa menos del ácido hialurónico. Yeah. Entonces, alguna vez, hace mucho tiempo, por insistencia de la paciente, puse un ácido hialurónico del mercado de muy buena reputación y de muy buena calidad. Uh-huh. Y Ricardo hizo una reacción adversa. Ay, mira, pero qué mala suerte, qué raro. Lo que es raro me pasó. Y lo tengo muy bien documentado. Uh-huh. Y entonces busqué y le pedí a la empresa farmacéutica que me envíe toda la información. Claro. Y es que ellos no lo dicen. Es que hay reacciones adversas al producto del ácido hialurónico. Y como te dije, usé un ácido hialurónico de muy buena calidad en el mercado. Uh-huh. Entonces, motivo de que así el paciente me insista, yo lo educo y yo no uso ácido hialurónico. Mira, interesante el dato. Y mira, para terminar un poco el tema, que el tiempo nos gana, sí, hay algo que siempre también nos pregunta. Viene la madre, viene la hija, y la hija pues un poco más es no anoréxica, pero pues famélica, la pobre. Entonces me dice, doctora, ya, ok, yo acepto la grasa, pero ¿de dónde me va a sacar grasa a mí? Entonces la madre dice, ¿yo puedo darle mi grasa? Muy buena pregunta. Quiero que la aclares al público porque siempre preguntan eso. Exacto, siempre preguntan eso y dicen, no, que a la mamá le sobra y a la hija le falta, ¿no? Y si no lo puede donar, no. La grasa no puede ser usada más que del propio paciente. Claro. La grasa no puede ser prestada, donada, vendida, no puede. Eso que quede bien claro. Así que no, que quede bien claro, ¿no? O que se compra la grasa, no. Si no, imagínense todos los cirujanos plásticos con tantas liposucciones que se hacen a nivel del mundo, estaríamos vendiendo la grasa o negociando con el paciente y decirle, mira, te vamos a sacar tantos litros de grasa y puedes la oportunidad de venderla, pues, ¿no? Así es. No hacer jabones con eso tampoco, ¿no? Claro que sí. Una de las, uno de los problemas del injerto de grasa justamente es en aquellos pacientes que son demasiado delgados. Uh-huh. No hay forma de ofrecerle esta técnica porque no tienen grasa. Claro. No tienen grasa. ¿Y qué haces en ese caso si no te gusta mucho el hialurónico y ya han salido más densos y todo? Ya. ¿Qué hago? Honestamente, como soy fiel a mis principios, no le ofrezco ningún implante que no sea de su cuerpo. Que sea de su cuerpo. Así es. Tú eres fiel defensora del autoinjerto. Del autoinjerto, todo lo autólogo, todo lo tuyo, todo lo que sea tuyo. Sí. Y trabajar con eso. Sí. Mira, ha sido interesantísimo lo que nos ha dicho, porque nos ha dado unos tips nuevos que la gente no sabe. Y antes de terminar el programa, me gustaría que dé siempre unas recomendaciones que nosotros andamos insistiendo, porque yo creo que ya basta. O sea, llega un punto en que ver un paciente que nos llega con la cara malograda porque el labio parece pues súper grueso, con sustancias extrañas, cuando uno le dice lo siento mucho, tengo que hacerle un corte, no doctor, que eso no, se trauman, se desfiguran. Yo creo que llegó el punto en que ya también la responsabilidad es de él, del paciente. O sea, de que, mira, por ejemplo, en la sociedad creo que miembros existen, creo que 200 y pico, si no me equivoco, y con el doctor Ricardo Delgado, que estuvo aquí en el programa,
400 o 400 y pico de cirujanos titulados, de los cuales 200 y pico pertenecemos a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, pero sin embargo hay 3.000 pseudo cirujanos plásticos que están en las calles. Entonces, somos la minoría. Entonces, es mucho más factible que por precio vayan a un spa, pasen a una habitación y le hagan una semejante desastre en el rostro que no podemos arreglar. Así es. Respecto a eso, hacer un llamado y felicitarte por este tipo de programas que educan a la población. Uh-huh. Sabemos que va a haber la inquietud de todos, no solo mujeres, varones, jóvenes o pacientes mayores, que buscan verse mejor. Pero hago un llamado y a través de este programa que los injertos de grasa deben ser hechos por cirujanos plásticos. Nosotros en la sociedad y las sociedades científicas de cirugía plástica de otros países vecinos, estamos en una plena campaña de que la cirugía plástica debe ser hecha por cirujanos plásticos. Así es. Cirugía plástica por cirujanos plásticos. Usted ya sabe, métase eso en el cerebro. Cirugía plástica por cirujanos plásticos. Si hacemos esa campaña, cirugía plástica, entonces vamos a evitar que el intrusismo, inclusive de otros médicos. Así es, ¿no? Que inventan sociedades por todo lado también, ¿no? Y el intrusismo de otros médicos, bueno, no quiero hablar de otras especialidades, sino que hay un intrusismo médico y también aquella iatrogenia médica, y respecto de aquellos que acuden a los spas, a las peluquerías, a esos centros de belleza donde están las cosmiatras, realmente, si nosotros hacemos esta campaña de que cirugía plástica por tu cirujano plástico, vamos a concientizar, a sensibilizar de que lo barato sale caro. Claro, y habría menos casos que estén así. Pero te cuento una cosa, que estas personas osadas ni siquiera cobran barato. Sí, ¿no? He visto todo. Porque te llegan los pacientes y porque te cuentan cuánto les costó. Sí. Y uno no puede creerlo, que ellos venden con su marketing, con el engaño, y encima venden cosas fantasiosas y cara. Uh-huh. Y lamentablemente lo que le haya podido costar le ha, como se dice, le ha cambiado la vida para el mal, porque son pacientes que hacen todos unos síndromes, que en algún momento ya habrán tocado ese tema, la halogenosis iatrogénica, ¿no? Uh-huh. Que se ha convertido, como digo, en una epidemia y un problema de salud pública, porque son cientos de miles de pacientes que andan paseándose por la calle, mejor dicho, que ya ni se pasean porque se ocultan. Sí, pues qué lástima, ¿no? Se deprimen. Se deprimen y hacen todo un síndrome, ¿no? Con mucha incidencia inclusive del suicidio, porque son pacientes que lo que se ha dañado es el rostro, los ojos, ¿no? No es una parte que puede estar oculta, es la cara. Así es, así que amigos, antes de terminar, no busquen la oferta, no busquen solamente el precio, busquen calidad. Es como cuando buscan, y se tocó el tema de una peluquería, un centro de estilistas, buscan de que le pongan el mejor tinte, el mejor champú, el mejor, porque se ve, y nosotros vemos casos, porque el doctor Germán Rosani, con el que trabajamos en Células Madre en cuero cabelludo, por ejemplo, vemos que hay muchas damas que están perdiendo ya el cabello por estar con productos en peluquerías que no son los más adecuados, son baratísimos, les cobran caro y hacen daño. Entonces ya es hora de que ustedes lean un poquito, así como les gusta leer el WhatsApp, y entren a Google, a donde quieran, y lean un poco sobre productos, sobre cosas, y en la especialidad, les insisto, está la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, el Colegio Médico del Perú, y vean si es realmente cirujano plástico, no el médico que lo va a tratar. Tu palabra de despedida, Miriam. Gracias, simplemente nos vayamos con el eslogan que si quiero cirugía plástica, busco a mi cirujano plástico. Así es. Así es. Ok, y no se olviden, un feliz día para todas las madres. Nos estamos viendo la próxima semana.